preguntas, comentarios, lo que sea. Soy toda oídos y toda boca. Adelante. Primero que nada, muchas gracias por tus libros. Yo, después de tantos años de leer sobre vampiros, luego una historia que en específico, que me imagino sabrás cuál, me decepcionó mucho de los vampiros y todo lo que había salido de los vampiros pues, se vino abajo. Entonces, gracias a tus historias, recuperé pues, toda la imagen que tenía de los vampiros. Y bueno, yo quería preguntarte, dices que pues, es un tema muy trillado. ¿Cuál crees tú que es el elemento clave o uno de los elementos más importantes que aporta tu historia a, pues, a todo lo que es el vampirismo? ¿Cómo te llamas, Angelina? Beca. Venga, muchísimo gusto. Te ves increíble. Gracias. Como bien dices, sí tiene que haber una aportación, sí tiene que haber algo nuevo. Si uno no tiene nada nuevo que decir, mejor que no escriba de un tema así, ¿no? Sin embargo, como la metáfora que hice de todos estos cuentos de hadas que batí ahí en mi discurso, creo que todos los temas son igual de trillados o igual de no trillados. Entonces, depende de los personajes, depende de que tengamos una buena historia que contar. Yo creo que hay varias cosas que yo quise explorar. La primera es que fuera aquí, en México. Hay un par de libros que suceden en México. Yo quería que mis personajes hablaran como hablamos nosotros, que no fueran personajes importados de un pueblo muy lejano que nadie conoce. Quería que fuera aquí, en mi ciudad, y que la gente hablara como yo hablo. Entonces creo que eso es una aportación. Y creo que yo me esforcé mucho, como habrán leído, aunque el libro es un libro de fantasía por la naturaleza de sus personajes, es un libro realista en sus descripciones. Yo quería imaginarme justamente qué hubiera sentido un vampiro al convertirse, al comer, al enamorarse, al tomar agua, al sentir el roce del sol. Entonces me esforcé mucho en meterme en la piel de estos personajes para tratar de ver qué hubieran sentido de verdad. Y he recibido algunos comentarios muy halagadores que me dicen: ay, gracias a tus libros ya sé lo que siente un vampiro, como si fuera una realidad, ¿no? Entonces creo que eso es una aportación, que es una historia de fantasía que sin embargo todo tiene una explicación. O sea, no dejo nada, ay, es que no puedes comer, ¿por qué? Porque, y lo explico, porque ya no tienes órganos adentro, ya no hay nada que procese la comida. Entonces, hay una explicación del por qué. Entonces, aunque puede ser un personaje mágico, lo vemos más aterrizado, yo creo. Entonces, yo creo que esa es una. Y si ya leíste el segundo, también ahí hay una nueva aportación acerca de la información genética que pueda traer la sangre de otras especies. Eso también creo que puede ser una aportación interesante. No quiero soplarle a quien no lo haya leído, pero los que no leyeron saben a qué me refiero. Muchísimas gracias, Beca. La felicito por su forma de desarrollarse y sobre todo por su juventud y haber hecho libros. Sinceramente que es algo admirable de mi parte hacer. Muchas gracias. Ojalá que hubiera muchos mexicanos que tuvieran esa facilidad de comunicación. Mi pregunta es esta: estoy ante quien asusta, no que sea un monstruo usted. Ay, acérqueme. Pero la verdad es que tengo una nietecita que, caray, cómo sufro con ella. ¿Por qué? Porque ha leído libros de eso. Ha estado en cines donde hay vampiros y demás. Y para ir al baño, no quiere ir al baño que está cerquita de donde está ella, quiere que la acompañe. ¿Qué me aconseja usted que hagan para que esa niña no tenga ese tipo de cosas? Terriblemente creo que en el mundo real hay cosas que dan mucho más miedo que cualquier cosa que uno se pueda imaginar, ¿no? Sobre todo últimamente. Yo, de hecho, una de mis inspiraciones para escribir estos libros fue que yo soy una persona muy miedosa y a mí me daba mucho miedo salir en las calles. Me sigue dando. Me da miedo la ciudad, me dan miedo los callejones, me da miedo la violencia. Y yo quería crear un personaje que fuera indestructible, que no tuviera que tener miedo. Entonces estoy consciente de estos miedos. De nuevo, creo que dan más miedo el mundo real, que es más tangible lo que está pasando a nuestro alrededor, en mi ciudad, DF, aquí, en México y en todo el mundo, realmente. Igual, aterrizándolo a lo que ustedes me cuentan, sí creo que hay edades para estar expuesto a diferentes cosas, ¿no? Y que
que hay una edad para todo, hay personas más susceptibles a algunos temas. A mí me dan más miedo un atardecer silencioso en donde no haya nadie que, no sé, una película de terror, ¿no? Cada quien es susceptible a otras cosas. ¿Qué recomendaría que leamos con nuestros hijos? Digo, yo no tengo hijos, tengo un perro y no le leo, pero que leamos, que los padres se involucren, ¿no?, en lo que están leyendo sus hijos, porque pueden leer lo que sea. Ya realmente es un mundo en el que están expuestos a todo, y es muy difícil controlar. Yo cuando era chica, yo viví la transición de que no hubiera internet. Ya, si no me compraban la revista fea, no la leía. Si no me llevaban a la película fea, no la veía. Había 3 canales en la tele y ya. Hoy estamos expuestos a tantas cosas que sí necesitan ustedes, padres, tutores, maestros, etcétera, estar tan cerca de sus hijos que si están expuestos a esto puedan explicarles cómo usted hace con su nieta, ¿no? Porque evitar que estén expuestos creo que es imposible, y que más bien lo que necesitamos son explicaciones y una lección de vida en donde se viva tan bien la vida que lo que nos pueda pasar, porque nos pase algo en la calle, nos ataque un vampiro o nos caiga un piano en la cabeza, la vida haya sido lo más plena posible. Eso es lo que puedo decir, no sé si respondí. Muchas gracias. Hola Lorena. Hola, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos. Cuando leí tu libro vi que tienes los personajes bien descritos, que incluso el que pensábamos que era bueno se vuelve malo. Yo sé que antes era una buena amiga de Maya. Te iba a preguntar, ¿con qué personaje te identificas más? Yo, ¿con cuál? La verdad es que, justo como hablaba de los lados oscuros y los lados luminosos y cómo todos los tenemos, mi alma está partida en todos mis personajes. O sea, estoy en todos y todos están en mí, desde el más tonto hasta el más malo, porque solo podría idear sus maneras de ser si yo las reconociera adentro de mí, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace a un buen escritor, y no quiero decirlo por mí, sino de los demás libros que he leído. Se puede sentir cuando la gente está tan en contacto con toda su personalidad que puede ponerle esos rasgos a otros personajes. Si me preguntas mi personaje favorito, eso sí te lo puedo decir, y es Mael. Es el personaje más monstruoso y más humano a la vez que he conocido en mi historia. Y aunque hay otros de los cuales es muy fácil enamorarse, Abel. y también estoy enamorada de Abel. Claro, estoy enamorada de Abel. ¿Quién no está enamorada de Abel? Mi personaje favorito es Dan, Ismael, porque tiene una profundidad que me atrapa. Yo cuando acabé la primera parte no sabía hacia dónde continuaba mi historia. Sabía que Maya iba a regresar, nada más. Pero me di cuenta que mis preguntas eran acerca de ese personaje. ¿Quién era él? ¿Por qué? ¿Qué vida había hecho? ¿Qué vida había tenido? Y por eso esta segunda parte está centrada en este personaje, porque me cautiva. Tengo que saber más de él. Todavía falta mucho por saber de él. Es mi favorito. Primero que nada quiero decirte que tu primer libro nos atrapó a mi papá y a mí. Me interesó demasiado, en serio. Tengo una pregunta. ¿Has pensado convertir tus libros en una película? A mí me encantaría, obviamente. O sea, sería increíble porque de hecho yo veo las escenas con mucha claridad cuando las estoy escribiendo. O sea, sí, digo, mi esposo me ha encontrado de repente que llega a la casa y yo estoy en el piso haciendo así porque estoy haciendo la escena de la pelea. Tengo que estar segura de que sea factible, que sí, si él se cae así, si cae así. Entonces de repente volteo y está él en la puerta así de ¿qué haces? ¿No? Y es porque son escenas muy visuales que creo que sería muy fácil llevarlas a la pantalla, y me encantaría. Pero ahora sí que pasen el tip a sus amigos, directores, productores y guionistas para que lo hagan. Yo puedo eventualmente presentar la opción cuando la historia esté terminada, pero por supuesto que me encantaría, y me encantaría que fuera todo mexicano, ¿no? Que la protagonista fuera una chica mexicana. Me han preguntado que quién he pensado. Creo que todas las que me gustaban ya son demasiado grandes de edad, y que lo mejor sería que fuera una chica de esa edad, que
fuera en México, ¿no? Ojalá que algún día se haga realidad ese sueño. Bueno, tú mencionaste algo que yo cometí el error de hacer, que es proteger a los personajes. Yo escribo un poco, no soy una gran cosa. No digas eso nunca. Ok. Los protegí y la historia se arruinó. Yo por querer cuidarlos se arruinó. Y pues quiero preguntarte cómo haces eso de darle vida a los personajes. Es algo que yo no entiendo muy bien. Perdón que te haya interrumpido, pero nunca digas eso. Atreverse a sentarse a escribir es como decía el señor, una iniciativa importantísima de creatividad, de crear mundos y de hacer crecer a este país en todo sentido, así que no te quites mérito nunca y no dejes de escribir. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, estos libros no son lo primero que yo escribo. Lo primero que escribí fue una novela muy autobiográfica que no ha salido publicada, en donde estaba haciendo eso todo el tiempo, porque el personaje era yo. Entonces, pobrecita de mí, ¿cómo voy a hacer que le pasen esas cosas, no? Y lo mismo, la historia se arruinó, porque no era auténtica, porque se sentía, como decía mi maestro, se sentía en la mano del escritor, se sentía como uno le metía mano, ¿no? Se sentía como no estabas dejando que pasaran las cosas. Es un ejercicio, no es un ejercicio acerca de escribir más. El ejercicio que tú necesitas es un ejercicio de alejarte y de dejar que ellos hablen. A mí me dieron un consejo que me sirvió mucho, cuando tú tienes que saber cómo son los personajes para poderlos dejar ser, y una muy buena manera es ponerlos a hablar, escribir diálogos, hojas y hojas y hojas de diálogo en los que ellos se contestan, y así vas conociendo su personalidad y dejas que contesten lo que ese personaje contestaría. Ese es un buen ejercicio. Pero me imagino, por lo que dices, que has de ser controladora, obsesiva. Yo soy así. Y es práctica y es un esfuerzo muy difícil. Sí es muy difícil. A mí me cuesta mucho. ¿Leíste el primer libro? Yo no esperaba que esta bruta hiciera las cosas que hace. Y entonces yo la tenía, yo decía, es que, Maya, te tengo que ir a sacar de cada cosa. No podrías seguir las reglas y ya. Pero no, ese personaje no iba a seguir las reglas. Entonces, te diría que te dejes ir con tu primer instinto de qué es lo que crees que iba a pasar. Y que no lo corrijas. Escribe todo lo que vas a escribir, no lo corrijas, no lo leas, porque, no sé, si yo, mi manera era escribir una página y al día siguiente la leo, la corrijo y ya no escribí nada más porque me quedé en esa página toda la semana. Escribes y a lo que sigue, siguiente página, siguiente página, siguiente página. Y ya cuando acabes, ya entonces con la distancia del tiempo te regresas a corregir los detalles de redacción y eso, pero tienes que tomar distancia, por más raro que eso suene. Imaginártelos actuando solitos, sin que tú decidas nada y a ver qué pasa. Pero si no, luego en la firma platicamos más. ¿Alguien más? No muerdo, aunque podría. Hola. ¿Qué fue eso? Me preguntaba cuáles eran sus autores favoritos y por qué. Fíjate que me han hecho esta pregunta y me cuesta mucho trabajo contestarla porque mis autores favoritos van cambiando con la época de mi vida, ¿no? Los primeros libros que leí pues, hace 27 años, ya no les voy a decir cuántos, hace muchos años, ya no me dicen nada ahorita, pero en ese momento me cambiaron y formaron parte de mi mentalidad y me ayudaron a ser lo que soy ahorita. Entonces es una pregunta difícil porque casi ningún autor se queda estático. O sea, en una etapa un tipo de libros te mueve y en otra etapa otro tipo de libros te mueve. Me gustan mucho las grandes historias, como estos libros tabiques gigantes de los autores rusos, por ejemplo, Ana Karenina, todo este tipo de historias en donde uno tiene chance de meterse realmente a la cabeza de un personaje y conocer toda su vida. Ese tipo de libros es el que más me gusta, porque yo soy así, yo traté de escribir cuentos cortos y no me sale. Quiero estar con el personaje, quiero vivir con él mucho más, aprender mucho más. Entonces al final veo que es la novela. Entonces las grandes novelas, Los Miserables, ese tipo de libros gigantescos, esos son los que más me gustan. Sin embargo, últimamente he descubierto algunos autores contemporáneos, europeos sobre todo, que tienen un estilo narrativo totalmente fresco, novedoso, Pavik,
se llama uno, otro se llama Petrovic, que creo que va a estar en la feria, no en esta feria, en la de Guadalajara, perdón. Autores que escriben novelas muy breves, que yo les envidio que en tan pocas palabras puedan contar una historia tan gigantesca. Entonces, depende, va cambiando, va cambiando. Diría que los que se quedan fijos son los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, y los demás van orbitando. En cuanto al género vampírico, Drácula, y quien no lo haya leído, léalo inmediatamente, ahorita. ¿Cuál era tu estado emocional al escribir este libro y cuál fue tu punto de partida para decir que tú quieres escribir este tema? Muy buena pregunta. Mi estado de ánimo, puedo comentar ahorita que estoy muy cerca de terminar la tercera parte y que hoy mi estado emocional por hacer eso es devastado, aunque estoy muy contenta de estar con ustedes. Es muy difícil acabar un libro y escribir, pero me preguntas cuál es mi estado emocional al empezar. Yo este tema me movió desde muy chiquita, como les contaba, que leí alguna versión de Drácula infantil muy chiquita y yo de aquí soy, ¿no? Esto fue hace muchos años, bueno, no tantos años, pero algunos años. Y yo quería explorar acerca de la inmortalidad. Eso es lo que más me llama la atención de los vampiros, la inmortalidad y la capacidad de decidir, ¿no? Porque son monstruos que sin embargo tienen humanidad y todavía tienen conciencia humana, ¿no? Si alguien de aquí ha leído Entrevista con el vampiro o ha visto la película, este personaje de Louis, el vampiro, que tiene tanta conciencia que prefiere morirse de hambre que asesinar a alguien, es algo que me atrae mucho, ¿no? Un monstruo con conciencia humana todavía, que no puede despegarse para ser monstruo y no puede volver a ser humano. Entonces yo tenía estas dudas acerca de este tema. Soy una persona muy melancólica, soy una persona que desde chiquita fui muy extraña. Yo soy de las niñas que se vestía de negro, que me la pasaba leyendo, que era antisocial, que llegué a tener el pelo de todos los colores, todo eso, ¿no? Fui una niña rara, sigo siendo rara, aunque ya me vista más normal. Por dentro sigo siendo muy rara. Y entonces era normal, yo creo, que me atrajera esta clase de temas que estaban fuera de lo común, ¿no? Tal vez mis amigas estaban viendo las novelas de esa época, que eran Muchachitas, Baila conmigo, ya no me acuerdo, todas ustedes no habían nacido. Entonces yo tenía interés de otras cosas mucho más raras, mucho más oscuras, por mi mismo carácter melancólico. Empecé a escribir y estaba muy emocionada, porque como yo no decido lo que va a pasar con estos personajes, me emocionaba mucho despertarme cada día y ver qué sorpresas iba a haber ese día en la historia, qué es lo que iba a pasar. Yo solo sabía que Maya amanecía en un callejón, que la habían convertido en vampiro, que ella no sabía, y a ver qué. Entonces mi estado emocional, estaba muy emocionada de ver ahora qué cosas iba a hacer. Fue cambiando, porque mi emoción se fue convirtiendo en ansiedad de me voy a ir a dormir y la voy a dejar en una situación difícil, colgada o en algún lado escondida. Y entonces por eso yo creo que acabé el libro muy rápido, porque era urgente sacarla de donde estaba y continuar con la historia. Bueno, ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes.